noches, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde un poco especial, no solamente por la climatología, sino porque tenemos el honor de albergar la presentación de este libro con la presencia de lo que en España, en términos taurinos, llamaríamos primeros espadas, ¿no? Ya sabe usted, la tauromaquia no atraviesa su mejor momento desde el punto de vista de la opinión pública, pero yo creo que ustedes entienden perfectamente lo que quiero decir cuando me refiero a primeros espadas. Nos honran hoy con su presencia el señor Vicepresidente Constitucional de la República, Félix Ulloa, el Secretario General del Sistema de Integración Centroamericano, Vinicio Cerezo, el doctor Héctor Dada, David Escobar Galindo y Ronald Ochaeta, embajador de la Organización de Estados Americanos. Y todos ellos están aquí no por mí, sino por un compañero mío, entrañable amigo, que honra a la diplomacia española porque tiene un compromiso muy especial con América Latina. Lo demostró en su día trabajando en esta región, en México, en Guatemala y en El Salvador, y no contento con eso ha escrito 2 libros, uno La metamorfosis del purgarcito, referido a su experiencia personal y profesional en El Salvador, entre el verano, lo que nosotros llamamos el verano, julio de 1990 y julio de 1992, y hoy presenta aquí ante ustedes, lo ha hecho previamente en la Feria del Libro de Guatemala, su obra La perplejidad del Quetzal, que trata el proceso de paz de Guatemala. No hemos previsto un esquema rígido de intervenciones, pero el autor, mi compañero Manuel Montovio, que además de haber trabajado en la región, como he mencionado, ha sido embajador de España en Albania y en Andorra y lo es actualmente como representante permanente ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. El Consejo de Europa, que es el principio de la integración europea basada en la democracia, en los derechos humanos y en el Estado de Derecho. Luego quedó un poco sobrepasada esa institución, esa organización por la Unión Europea, hoy aquí muy dignamente representada por el embajador Bassols, pero todo empezó en Estrasburgo sobre la base del respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a la democracia. El embajador Montovio quiere empezar recitando su poemario al Maquilishuat en flor, inspirado también en aquella época de principios de los 90 en El Salvador. Y sin más dilación le dejo que lo haga y luego entraremos ya en la presentación del libro propiamente dicha. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un momento muy especial estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros y, sobre todo, leer este poemario, compartir con los salvadoreños algo que los salvadoreños inspiraron. Yo creo con María Zambrano que no solo existen el tiempo y el espacio exterior, sino también el tiempo y el espacio interior. Y hay lugares, hay momentos que nos habitan por dentro y permanecen en el siempre. Son instantes que pueden durar una eternidad y hay muchos otros segundos o minutos que hemos vivido de los cuales pues habitan en el olvido. Estos Maquilishuas en flor son un poemario escrito cuando se me pidió un testimonio de mi experiencia de la construcción de la paz en El Salvador cuando se cumplieron 20 años de los acuerdos de paz. Yo dije que más que un testimonio pues quería escribir un poemario y sigue la metáfora de, a través de que cada uno seamos una gota de savia, la construcción de la paz como un esfuerzo colectivo para florecer los Maquilishuas en aquel mes de enero de 1992. Está dedicado a los salvadoreños y las salvadoreñas
a la metamorfosis del pulgarcito, a quienes hemos sido salvados por el Salvador. También está presente en este poema, y no quiero dejar de recordarla, mi esposa Dulce, a quien conocí aquí, y es la luz de los ojos de ella la que se menciona en el poema. Y el poema dice así: borran las flores de los maquilisuats la tristeza de las lágrimas de la lluvia que cae sobre los tejados de zinc, bajo los que comen pupusas los guanacos los domingos por la tarde. Borran también el miedo al sonido de las botas que resuena sobre los charcos, a los cristales negros de las rancheras sin placa, a su halo de muerte cuando pasan y más aún cuando se paran. Borran el dolor por la pérdida, la ausencia de los seres queridos que nos arrebataron, la rabia por los pudieron ser que no han sido, la nostalgia de la vida que hubiera podido ser, que pudiera ser tal vez todavía. Borran, sí, sencillamente todo lo que haya podido ser antes de ellas, además de ellas, pues todo lo inundan, y solo en el cielo crecen los maquilisuats en flor, pues solo cielo puede ser cualquier lugar donde los maquilisuats florezcan. Solo cielo podía ser aquel invierno-verano de 1992 en El Salvador, donde florecían por fin los maquilisuats, las flores de la paz, que llevaban esperando toda la historia para germinar. Desde el 16 de enero, El Salvador era un maquilisuat en flor, plantado en el cielo, y no se lo acababa de creer del todo cuando se miraban del espejo. Desprendían sus flores el perfume del amor que salía de la maleta negra Samsonite repleta de ilusiones que como único equipaje había traído Dulce para empezar nuestra vida en común. Y flotaba en el aire la esperanza que como un tsunami imparable inundaba las almas y dibujaba en los rostros una permanente sonrisa y encendía en los ojos una luz que lo iluminaba todo de una manera distinta, como si alumbrara el mundo y naciera de nuevo, como si todo fuera posible y pudiera ser plenamente vida la vida y habitar el cielo los sueños de los maquilisuats en flor. Y dábamos gracias a los maquilisuats porque en los días oscuros habían soñado que algún invierno florecería en la paz. Les dábamos gracias por habernos invitado a vivir en su sueño. No fue fácil florecer las flores de la paz. No les fue fácil a los maquilisuats y a los guanacos. 80.000 cadáveres, 80.000 almas caídas tuvieron que alimentar su savia y tuvieron todos que superar el haber nacido medio muertos en 1932. Desde entonces arrastran la media vida que les dejaron, que les había dejado tanto combate, tanta injusticia, tanto ser el uno frente al otro, contra el otro, sobre el otro. Tanto sacrificio por realizar o evitar palabras en la historia, tanto sufrimiento y desprecio a la vida del otro, a la vida hasta hacer de ella tan solo media vida, pues media es la vida del que sufre, media la del que hace sufrir, hasta el olvido de que pudiera ser entera la vida, de que pudiera vivirse del todo. Tuvieron sí que huir del olvido, atravesar e ir más allá del dolor y contemplar el vacío de la media vida que les faltaba y querer llenarlo, darse cuenta de que la victoria solo podía ser derrota en un mundo en que todos seguían naciendo medio muertos, de que la victoria no podía ser el argumento de la obra, porque al tiempo era derrota, porque lo sería de unos sobre otros, y solo los otros, el otro, ser todos nosotros, podía llenar la media vida que nos faltaba, que le faltaba a cada uno, de que nunca se nos llenaría la media vida vacía si la obra seguía siendo la guerra y su desenlace militar, de que la vida nos pedía para llenarse y los maquilisuats para florecer del todo, que escribiéramos entre todos y cada uno otra obra, que hiciéramos la paz. Nosotros estuvimos allí, vivimos aquel momento, aquel florecimiento, aquel mirar hacia adelante y soñar que todo pudiera ser posible,
allí donde pasaron las cosas, en las plazas donde se celebró la firma de los acuerdos de paz, en el retorno de los refugiados, en el despliegue de ONUSAL, en las reuniones en que se intentaba avanzar en la construcción de la paz, texto a texto, acción a acción, en el cese al fuego y los puntos de concentración del FMLN, en los trabajos de la Comisión de la Verdad, en la observación de las elecciones, en el seguimiento de los largos debates sobre la reforma del artículo 241 de la Constitución, de las rondas negociadoras de México de Nueva York, de los avatares del juicio por el asesinato de los jesuitas, de la eternidad del cuarto de hora para las 12, de la última noche de 1991 y de tantos otros instantes de respiración contenida en la tensión de los momentos en que todo parecía descarrilar, en la magia de aquellos en que salía un conejo de la chistera de Álvaro de Soto o de cualquiera otra de las imaginaciones, las ilusiones que audaces alumbraron la paz, en las veladas en la UCA, en recuerdo de los jesuitas y en los aniversarios de Monseñor Romero, en los 35.000 kilómetros que recorrimos por cada rincón de Cuscatlán, en la alegría de bailar de nuevo, en los bailaderos del Boulevard de los Héroes, al son de la Negra Tomasa, que entonces se puso de moda, y la juventud de la noche en el Bar de la Luna, espacio para la imaginación, la magia y el sueño, los atardeceres en que no se ponía nunca el sol, en la playa del Cuco, ni en la luz de tus ojos. Estuvimos allí, entre vosotros, con vosotros, navegando, conformando la savia que desde las raíces hasta las flores atravesaba de vida a los maquilishuats. Veníamos cada uno de lejos, de España o de otras tierras donde no crecían los maquilishuats. Nunca los habíamos visto ni oído hablar de ellos. No sabíamos de los trabajos de navegar en su savia, ni de los esfuerzos y las emociones de florecer sus flores, alumbrar la paz. No sabíamos cómo construirla, pero la queríamos. Intuíamos que tenía que ser posible un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo en que no hubiera que matar para vivir y el bien del otro fuera el propio y la fuerza del amor guiara los pasos de la vida, un mundo en paz, esa paz que queríamos ayudar a construir en El Salvador y en cada uno. Por eso vinimos, aunque tal vez no lo supiéramos del todo, a eso vinimos, a vivir, a compartir la esperanza de ser una molécula en el río de savia que desde las más profundas raíces de la tierra y del alma pugnaba por abrirse camino entre las entrañas de los maquilishuats hasta alcanzar las ramas, hasta alcanzar el cielo, hasta sentir el sol y brotar, florecer en ellas. No sabíamos cómo ser agua en el río, savia en la savia, pero queríamos serlo, estar allí, con vosotros, entre vosotros, como si importara una gota más venida de lejos, para alcanzar las ramas, para llegar al sol, para nacer en flor, para alumbrar la paz, avanzar con vosotros, entre vosotros, en la oscuridad de la noche, oscurecida por los sabotajes eléctricos. Sonaban a veces en la distancia las explosiones de los atentados contra las instalaciones de CEL y temblorosas velas iluminaban los últimos besos. Y a pesar de los apagones, de las tormentas, de la rabia de la lluvia sobre los tejados de zinc, del desaliento, del parte de bajas de cada mañana, del comité de prensa de la Fuerza Armada y tantas noticias adversas, tantos momentos difíciles, sentir dentro de cada uno encenderse la llama, la llamada esperanzada de la esperanza. Sentir que se contagiaba y se nos contagiaba, que si nos dábamos la mano y seguíamos pese a todo avanzando, la llama de dentro salía fuera y se hacía hoguera, se hacía fuego, se hacía sol, se hacía éramos, podíamos ser luz, que lo iluminaba todo, lo atravesaba todo, lo alcanzaba todo y podía hacerlo todo posible. Que si nos dábamos la mano y decíamos no al miedo que nos oscurecía las noches, que nos ennochecía los días y dejábamos salir o sacábamos de dentro la llama de la esperanza, del amor, todos juntos podíamos ser luz, podíamos ser agua,
podíamos ser mar, podíamos ser ola o tsunami de savia que alcanzara las ramas de los maquilisguas y los inundara de flores. Podíamos alcanzar la paz, podíamos ser paz, estar en paz, vivir en paz, ser todo lo que podíamos llegar a ser lo que somos, pues somos lo que podemos ser. Podría contar muchos recuerdos, muchas historias, podría hablar de muchas cosas, muchas personas, muchos hechos, infinita vida vivida en El Salvador. Tal vez no acabaría nunca, porque nunca acaba lo que siempre vive, alma adentro, nos vive, nos es. Por eso os hablo de los maquilisguas en flor, para que os miréis en el espejo y aprendáis a verlos en el rostro del alma. Miradlos bien, miraos bien, ahí siguen 20 años después, 27 años después. No marchitan nunca sus flores en vosotros, con vosotros siguen creciendo, están, son, sois, somos. El maquilisguat en flor que es en nosotros, que nos revela la radiografía del alma. Cada uno es diferente, cada vivencia, cada recuerdo, cada flor, y cada uno somos al tiempo el mismo, la misma experiencia del recorrido de la raíz a la flor, del proceso de construcción de la paz, aquel tiempo de maquilisguas en flor. Canta Mercedes Sosa, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. La misma experiencia, la misma esperanza, la misma fe, sentir que no todo estaba perdido, que no podía estarlo con un ademán desesperado, con un aliento esperanzado, con voluntad inquebrantable. Venir a ofrecer mi corazón, tu corazón, nuestro corazón, el corazón, de todos hasta conformar el que late la savia, que florece, las flores de los maquilisguas en flor. Sentir que cada corazón es pequeño, apenas un latir en la nada, un silencio perdido en el universo. Sentir que es al tiempo también un eco, una llamada a otros latires, al despertar de otros corazones que laten en el gran corazón que late la vida en el mundo, hasta que es su latido el único sonido que suena en el universo y marca su tiempo. Sentir que quien late el corazón, que bombea la savia, que florece las flores de los maquilisguas en flor, puede latir el corazón del mundo. Sentir que no es ya la misma la vida cuando tu corazón ha latido la savia, que florece las flores de los maquilisguas en flor. Sentir que todo puede ser encontrado y posible si venimos, cuando venimos, a ofrecer nuestro corazón. Sentir que cada latido de nuestro corazón puede seguir bombeando la savia que florece las flores de los maquilisguas en flor. Muchas gracias. Bueno. La poesía se escribe para ser declamada y esta fue escrita para ser leída ante los salvadoreños. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo te pediría ahora que muy sintéticamente nos explicaras llamémosle el proceso creativo del libro que nos reúne hoy aquí. Hemos tenido este emocionante prefacio, pero me parece que es el momento de entrar en el análisis de este libro. Si nos puedes explicar brevemente qué te lleva a escribir este libro, qué buscas escribiendo este libro, cuál es el hilo conductor del libro. Luego yo le daría la palabra al señor vicepresidente y al señor secretario general, que están muy activos en política, como es evidente, para ver qué reflexiones nos pueden hacer sobre la actualidad de obras como la que nos trae aquí esta noche. Me gustaría mucho también que David Escobar, que fue protagonista de aquellas negociaciones de los acuerdos de paz en El Salvador, recuperara algo de la memoria que corresponde a todos los salvadoreños salvaguardar.
y, por supuesto, me gustaría que después también tanto Héctor Dada como Ronald Ochaeta volvieran a alejarse del foco concreto de los dos países que nos reúnen hoy aquí, El Salvador y Guatemala, para hacer un análisis desde una óptica más amplia latinoamericana. Te dejo la palabra, Manuel. Muchas gracias, Federico. Yo creo que estamos aquí para acompañar al Quetzal en el despegar de su vuelo. Y para eso he venido, he estado la semana pasada en Guatemala, pero para mí este Quetzal perplejo no despliega de todo en su vuelo, sino despliega también en El Salvador. Y cuando hacías esta pregunta de por qué estamos aquí, a mí se me vienen a la memoria dos momentos. Uno, en julio, hace 27 años, en julio de 1992, en la recepción que me dio de despedida el embajador Peidró. Y ahí yo pronuncié un discurso y recuerdo una frase que dije: de todos los yo que yo he sido, ninguno tan yo como el que he sido en El Salvador. Ese sentimiento único que creo que también se expresa en el poema que habéis escuchado, pues me lleva a dos cosas: a que ese dejar de ser la España que fui, la segunda jefatura de la Embajada de España que fui un día en El Salvador, no suponga un cese de una vinculación con la paz en Centroamérica. Por un lado, porque después esa experiencia de El Salvador, que ya venía precedida por una dedicación previa desde Madrid a la respuesta de la Unión Europea y de España a Esquipulas, pues me lleva a estar destinado en México y vivir todo el proceso negociador de Guatemala, siguiendo con la participación de España en el grupo de amigos y también en la relación de España con la URNG, y una vez firmados los acuerdos de Guatemala, a pedir destino Guatemala para ocuparme de la ejecución de los acuerdos de paz. Por tanto, digamos, una cosa me lleva a la otra. Si yo no hubiera estado destinado en Guatemala, no habría escrito este libro, no me hubiera ocupado. Pero también esta dedicación al Salvador me lleva a escribir La metamorfosis del Pulgarcito. Y ese es el otro momento al que me refiero. Hace ahora 20 años o poco más, en mayo de 1999, estuve aquí en esta misma sala presentando La metamorfosis del Pulgarcito. De hecho, incluso Héctor y David me acompañaron en aquella ocasión y son testigos de ello. Y eso fue el que esa experiencia como diplomático de vivir la construcción de la paz en Centroamérica no me bastó con la dedicación como diplomático, sino también quise comprender mejor el cómo, por qué y para qué de esos procesos de paz, y eso me llevó a hacer mi tesis doctoral sobre transición política y proceso de paz en El Salvador, que es la que se transformó en La metamorfosis del Pulgarcito. A partir de ahí, en el 99, yo regreso a España. Mi dedicación como diplomático ha ido por otros derroteros, pero desarrollo una segunda vida centroamericana como académico, como investigador, como autor que ya era de La metamorfosis del Pulgarcito, que me lleva a ir, a veces por iniciativa propia, a veces porque se me ha solicitado, a escribir diferentes ensayos. Y también en concreto, pues a ir desarrollando a lo largo de los años los ensayos que se recogen ahora en este libro, por distintas ocasiones. Por ejemplo, el ensayo central pues fue la ponencia central de un encuentro de todos los protagonistas de las negociaciones de Guatemala que se hizo en Barcelona y del que yo fui director académico. Hay también un ensayo sobre estados viables en Centroamérica para otro foro que se me pidió. Y bueno, también otro sobre Esquipulas. O sea, es un proceso que se va gestando en distintas ocasiones, pero yo creo que también llega un momento que promueve o impulsa la finalización de este libro, que es, yo creo, la convergencia de dos factores. Por un lado, el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de Guatemala y, previo a ello, del acuerdo de bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, que se firmó en Madrid el 12 de diciembre de 1996.
y en cuya ejecución estuve muy especialmente implicado, porque ese acuerdo crea una comisión especial para incorporación de la URNG que tenía representantes del gobierno, de la URNG y de la comunidad internacional, y yo fui representante de la comunidad internacional, es decir, que en Guatemala tuve esa responsabilidad de miembro de esa comisión de los acuerdos de paz. Se acababa de firmar la paz en Colombia y me parecía que esa experiencia de la incorporación de la URNG, que es uno de los elementos exitosos del proceso guatemalteco, pues tenía un cierto deber moral de compartirla. Escribo un ensayo sobre eso y también siento el otro factor de que habían pasado 20 años, de que había dedicado una parte de mi vida, de mi esperanza, al proceso salvadoreño, que se había traducido en un libro, y que mi dedicación a la construcción de la paz en Guatemala ameritaba el esfuerzo de dar a Guatemala o de intentar poner todas mis reflexiones en otro libro sobre Guatemala. Y eso es lo que me lleva a lo largo del 2017 a hacer todo el proceso de elaboración del libro y el ensayo inicial de reflexión, no tanto del proceso de paz, sino de la paz como proceso en el siempre de Guatemala. Y ahí yo, digamos, añadiría en esta aproximación al libro que básicamente lo que creo que ofrece tanto la perplejidad del Quetzal como la metamorfosis del Pulgarcito, para empezar, es una metáfora, es decir, en una frase se intenta explicar qué es lo que pasó en el Pulgarcito, en El Salvador, o qué es lo que pasó en Guatemala. Y junto a esa metáfora, más allá del contenido, y bueno, como me has pedido síntesis, no voy a entrar en el contenido, ofrece un itinerario analítico. Así quiero recordar muy brevemente el itinerario analítico que yo propongo en El Salvador. Y de hecho el viaje de la metamorfosis del Pulgarcito conceptualmente se inspira en el Cuarteto de Alejandría de Darrell, en el sentido de que cuenta el proceso salvadoreño de 4 maneras distintas, y la conclusión es que su comprensión requiere esas 4 prismas. Por un lado, el proceso salvadoreño se puede entender en clave de la comunidad internacional, como paso de la resolución de un conflicto por una estrategia de conflicto de baja intensidad, como paso a su resolución negociada con un triple nivel de tensión este-oeste, tensión nacional y dimensión regional, regionalización del conflicto. Pero si apretamos el zoom y vamos a la dinámica de los actores nacionales, de los actores salvadoreños, lo que tenemos en el 79, antes del golpe de los capitanes, es un régimen autoritario. Lo que tenemos en el 96, cuando se termina formalmente la ejecución de los acuerdos de paz, es un régimen democrático. Pero así como en la mayoría de las transiciones se pasa de A a B, en el caso de El Salvador hay un triple proceso para llegar a este régimen democrático. Un proceso de transición democrática, con la construcción de la Constitución del 84, etcétera, un proceso revolucionario que se transforma en determinado momento en una revolución negociada a través de los acuerdos, y un proceso de paso del estado de naturaleza al contrato social, que convergen en la fusión de las ideas clave que orientan la acción colectiva de los salvadoreños, como la democracia, la revolución, el contrato social, la paz o el desarrollo. Te voy a tener que cortar, sí. Luego volvemos con el embajador Montovio, vicepresidente. Gracias, muy buenas noches, gracias por su asistencia y un saludo a los colegas acá de la mesa. Estoy aquí porque hace un par de meses Manuel Montovio me escribió diciéndome que venía a El Salvador de paso a la presentación de un libro en Guatemala y que si nos podíamos encontrar acá, como usualmente hemos hecho con Manuel en muchos países. Lo visité en México, lo visité en Guatemala, nos encontramos muchas veces en Madrid, y esa amistad surgió un día caluroso en el centro de San Salvador, en una tarima, creo que era en la Plaza Barrios. Estábamos celebrando en 1992 uno de esos hechos históricos, apoteósicos, que en esos días eran muy frecuentes, y Manuel estaba ahí en la tarima, estábamos juntos,
y desde entonces hemos guardado una amistad y un intercambio de ideas bastante frecuente. En esta ocasión me anunciaba su nuevo libro, La perplejidad del Quetzal. Ya habíamos discutido antes, cuando estuvo en el proceso de elaboración de la metamorfosis del pulgarcito, y yo había podido descubrir en estos trabajos académicos con un rigor científico la elaboración, la construcción que Manuel había hecho sobre el proceso de paz de El Salvador, y fue un libro que me sirvió a mí de texto para un curso que yo daba en un college en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Justamente, por cierto, ahí llevamos a Pedro, ya que lo menciona Manuel, el embajador Pedro era el embajador de España en esos años, y coincidió que estaba de cónsul de España en Boston, y aprovechando que yo estaba ahí en Vermont, en Middlebury College, lo invité para que nos explicara de viva voz esa vivencia que él había tenido en el proceso de paz de El Salvador. Y justamente lo que llevó el embajador Pedro era el libro de Manuel, o sea, La metamorfosis del pulgarcito, que sirvió para muchos estudiantes especialistas en temas de Centroamérica y El Salvador como un manual, como una guía metodológica para entender el proceso de paz de El Salvador. Esta noche que nos presenta esta obra, este trabajo con el mismo rigor académico del proceso de paz de Guatemala, nos vemos obligados a hacer ese reconocimiento al académico por el aporte que hace en la sistematización de procesos que han sido importantes, no solo en la transformación de sociedades como la de El Salvador y Guatemala, en sus tránsitos de conflictos armados, en procesos de negociación, hasta la ansiada paz, que reiteradamente nos ha mencionado en su poema, que, quiero decirlo, me ha descolocado, porque me ha despertado tantos recuerdos, me ha hecho vivir esos años, esos días aciagos de aquella época, también articulados en ese poema que ya no sé pues si es una narrativa en verso o la historia contada por un bardo, es decir, alguien que fue testigo además de todos esos hechos y que pudo captar esa realidad y nos la ha presentado en este poema maravilloso. Creo que para los salvadoreños es una contribución de un español que incluso se coloca y habla en primera persona del plural cuando se incluye como salvadoreño en todo ese proceso creativo fantástico de El Maquilisgual en Flor. Así que quedo perplejo entre no sé si comentar el libro como una obra académica o el poema, que definitivamente vamos a tener que incorporarlo en las antologías poéticas de la poesía elaborada y dedicada al Salvador. No quiero abundar más en los temas porque los demás colegas quieren hablar, solo quisiera leer esta noche y este libro y este nuevo aporte académico de Manuel en clave centroamericana, porque justamente el curso que yo daba en esta universidad en Estados Unidos era Procesos de Paz de Centroamérica, y siempre empezábamos con el proceso de paz de Zapoá, que es el que le falta escribir a Manuel, porque seguíamos luego con Chapultepec y luego los acuerdos de paz de Guatemala, para explicar todo lo que había sido esos procesos de las guerras centroamericanas en los años 80, que para muchos fueron las décadas perdidas, pero que para otros proactivamente las vemos como las oportunidades fundacionales de la nueva nación centroamericana, que justamente ayer discutíamos con el secretario general del SICA, con el doctor Vinicio Cerezo, cuando estábamos estudiando y conociendo el plan de desarrollo de la Centroamérica que queremos tener en el futuro próximo. Es decir, estábamos viendo Centroamérica en el siglo XXI. Él no voy a quitarle la primicia que él nos va a dar con el plan que tienen, cómo lo van a presentar, cómo se llama, pero ya hay una visión conceptual de qué queremos hacer de la Centroamérica cuando concluyamos el segundo centenario de la independencia de España e inauguremos el tercer siglo de la República Centroamericana. Y ahí creo yo que las claves para comprender esa realidad centroamericana tan compleja está justamente en esos procesos de paz, en esos conflictos que se dieron en la década de los 80 y donde trabajos como el de Manuel Montovio
recogiendo la información, la documentación, la sistematización, la interpretación, incluso las recomendaciones que hace en el caso de Guatemala y El Salvador son contribuciones muy importantes. Así que, Manuel, muchas gracias por este nuevo aporte, muchas gracias por tu poema, muchas gracias, embajador, por permitirnos esta noche compartir esa magia de las palabras de Manuel dichas en este maravilloso poema. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Secretario General, por alusiones, aunque solo fuera por alusiones. Bueno, yo primero quisiera trasladarles una impresión del libro. Lo leí en forma relativamente rápida porque me lo acaba de mandar Manuel, pero me impresionó mucho varios aspectos fundamentales del libro. En primer lugar, debo decirles, y eso lo saben muchos de ustedes, yo estuve involucrado en los procesos de paz desde la propuesta de Esquipulas I en adelante y conocí muchos de los detalles de lo que estaba sucediendo ahí. Pero probablemente en esa época, aunque sabíamos de la importancia de la propuesta de los procesos de paz para terminar con una guerra que no tenía sentido, yo siempre he repetido que para nosotros la guerra era un mal negocio, porque nosotros poníamos los muertos y otros nos vendían las armas. Y eso siempre es el problema de las guerras. Y por lo tanto propusimos el proceso de paz que tenía que ser acordado por los 5 presidentes y que tuvo éxito histórico para siempre. Pero en el libro, lo que más me impresiona es que hay una serie de detalles sobre el proceso de paz y sus consecuencias para Centroamérica que probablemente ni los que lo vivimos nos habíamos dado cuenta de las repercusiones, sino que lo sentimos, lo apreciamos viviéndolo, pero se señalan en el libro una serie de cosas que solo las quiero mencionar, porque pues somos muchos los que vamos a hablar y tenemos que tener en consideración la paciencia de todos ustedes para escucharnos. Lo primero que debo de decir es que el libro pone de manifiesto una cosa que es fundamental: la importancia del proceso de paz para América Central en el primer aspecto de carácter histórico. El proceso de paz nos cambió para siempre, porque hizo de una región que había sido objeto de las decisiones políticas y de las acciones de otros países del mundo, especialmente de los países que disputaron la hegemonía mundial y que la discutieron en nuestra región centroamericana, y le dieron a los centroamericanos la posibilidad de convertirnos en los sujetos y en los actores de nuestra propia historia. Antes habíamos sido víctimas de la historia, pero a partir del proceso de paz nosotros nos convertimos en los sujetos y actores de la historia. Esto es una cosa fundamental, porque la decisión del proceso de paz se tomó a pesar de los norteamericanos, a pesar de los rusos y a pesar de los vendedores de armas, pero a pesar además de los grupos en pugna dentro de cada uno de nuestros países que querían resolver por la vía militar los problemas que no se habían podido resolver políticamente y que querían seguir conservando el estado de cosas que nos había venido dominando a lo largo de la historia. Ese es lo primero. Y desde este punto de vista, el libro contiene una serie de detalles que ponen de manifiesto estos hechos que yo les estoy mencionando. El segundo elemento básico del libro es que demuestra que los acuerdos de paz definieron a lo largo de todos los acuerdos un modelo diferente al que veníamos viviendo y un modelo al que deberíamos aspirar. Esta es una cosa verdaderamente importante. Lo único crítico de esto es que el modelo que se definió en los acuerdos de paz, particularmente en los acuerdos de paz de Guatemala, es un modelo que todavía no se ha implementado. Es una deuda que tenemos con la historia y por esa razón, por no haberse implementado el modelo para resolver muchos de los problemas que se habían planteado y que habían conducido para la guerra, nosotros seguimos teniendo y enfrentando problemas como la migración, como el narcotráfico, como el crimen organizado,
porque las cosas que estuvieron en la base misma del enfrentamiento armado, que era la problemática económica y social, no fueron resueltos. Yo diría que los acuerdos de paz lograron un éxito definitivo en terminar con la guerra y en desarrollar la democracia política de la región, pero todavía nos hace falta la democracia social. Y esto es una cosa que es fundamental si queremos realmente enfrentar la problemática que estamos viviendo y que causa las crisis que se están produciendo en este momento. Pero hay un tercer elemento que yo creo que se pone de manifiesto en el libro, que es fundamental: la importancia que tuvo y que tiene para Centroamérica y para la región del Caribe la presencia de la comunidad internacional. La comunidad internacional jugó un papel fundamental para el surgimiento de los acuerdos de paz, para el fortalecimiento de los acuerdos de paz y, por supuesto, para el mantenimiento de ese espíritu a lo largo de los años. Miren, hubo un momento en la historia en que surgió lo que se llamó Contadora. Todos han oído mencionar de Contadora. Contadora fue la decisión de los países más importantes de América Latina de afirmarle a las grandes potencias de que Latinoamérica tenía el derecho de decidir su propio destino y que no deberíamos ser víctimas de los enfrentamientos de la Guerra Fría o de las decisiones y la búsqueda hegemónica de las grandes potencias. Ese espíritu de Contadora fue el que te transmitió a los acuerdos de paz en América Central. Nosotros nos dimos cuenta de que si continuábamos en la guerra, iba a suceder cualquier cosa, iba a ganar cualquiera, pero en la práctica concreta íbamos a favorecer los intereses de las grandes potencias y no los intereses de los centroamericanos. Y por lo tanto, pero para poderlo hacer, nosotros necesitamos en ese momento histórico del respaldo de los países europeos que tomaron la decisión de vincularse, involucrarse y de favorecer el proceso de paz. Y aquí tengo que señalar, y no es porque estemos en el centro español, pero la verdad es que España estuvo desde el nacimiento del proceso de paz. La primera reunión que se realizó para discutir la paz con los movimientos guerrilleros se realizó en el Palacio del Escorial en Madrid en 1987. Es decir, fue España la que se involucró, e incluso un alto funcionario en este momento del gobierno español hizo algo que no se podía prever, nadie lo podía imaginar. Se sentó a ser el escribano de los acuerdos y las discusiones. Un español en medio de aquella discusión que provocó, fue tan delicada la situación que provocó en Guatemala, a mí me intentaron dar 3 golpes de Estado para detener el proceso de paz. 3 golpes de Estado. Y por supuesto en América Central sucedieron muchas cosas. Es que la importancia del proceso, y nosotros no hubiéramos podido salir adelante durante el proceso de paz y posteriormente para mantener el proceso y empezar a desarrollar económicamente a nuestros países si no hubiera sido por el apoyo de la comunidad internacional, particularmente de la comunidad europea, que en esa época no era una comunidad europea todavía, sino que era la Unión Europea, y de España en particular. Pero eso, ¿qué fue lo que hizo? Creó conceptos. Primero, nosotros nos sentimos los dueños de nuestro propio destino. Esa es una cosa básica. Nos dimos cuenta que podíamos definir no solo cómo terminar el problema, sino que podíamos definir cómo lo queríamos resolver y cuál era el plan que teníamos que desarrollar para no tener que enfrentar esos mismos problemas posteriormente. En segundo lugar, se creó el concepto de socios para el desarrollo. Ese concepto de socios para el desarrollo surge dentro de los acuerdos de paz y es el papel que están jugando ahora los países que se han acercado al proceso de la integración centroamericana. Pero además de eso, que nos quedó una cosa muy clara y lo definen los acuerdos de paz y se define muy bien en el libro, y es que no va a haber ni finalización de la violencia, ni finalización de los enfrentamientos internos ahora provocados por el crimen organizado y por el narcotráfico,
sin desarrollo en Centroamérica. Y esa es la tarea pendiente que tenemos que enfrentar nosotros y sacarla adelante. Y en segundo lugar, que no podemos trabajar aislados. El concepto de Centroamérica realmente se construye en el proceso de paz, porque no podíamos hacer un acuerdo de paz sin la presencia de los demás. Y les quiero recordar una cosa, los 5 presidentes teníamos una actitud y una convicción ideológica completamente diferente. Y algunos de los presidentes tenían una posición ideológica encontrada unos con los otros. Pero a pesar de eso, antepusimos el valor histórico del diálogo y de la concertación para poder construir la paz, terminar con la guerra, iniciar el proceso de institucionalización democrática y empezar a crear un sistema que nos permitiera mantenernos unidos históricamente. El sistema de la integración centroamericana, entonces, no nace por una creación mental, sino que por la respuesta a una necesidad. Ante el poder hegemónico de los Estados Unidos, solo la unidad de todos los centroamericanos nos podría salvar. Y esa respuesta es para ahora históricamente importante. Ante la crisis que estamos viviendo, ante un mundo que se ha diversificado, que se ha liberalizado, que se ha globalizado, solo podemos responder económica y socialmente y mantener nuestra unidad política si nos mantenemos unidos y si seguimos enfrentando esto con la visión regional. Por lo tanto, ciertos conceptos que son fundamentales para la conservación de la paz, del fortalecimiento institucional y conseguir movilizar un proceso de desarrollo son: 1, el diálogo y la concertación y no el enfrentamiento. 2, la unidad centroamericana por sobre todas las cosas. La capacidad que tenemos para ser los actores de nuestro propio destino y que no debemos de depender de las decisiones de las grandes potencias, sino que de nuestro propósito y del interés de la gente. Ese es el planteamiento fundamental. Y por lo tanto, ahora solo nos falta hacer una cosa, y este libro va a ser de enorme utilidad. En el sistema de la integración centroamericana estamos pensando mucho en la educación de los jóvenes, en la educación de las jóvenes y de los jóvenes, porque no podemos mantener los procesos para el futuro si no tenemos generaciones que se comprometan de la misma manera para darle seguimiento a estos procesos que han sacado adelante a Centroamérica y que pueden ser fundamentales para la presentación del proceso de desarrollo. Y en esa línea de pensamiento, pues lo que tenemos que hacer es, seguramente con el permiso de su autor, tenemos que hacer que la gente joven que está recibiendo un proceso de formación sobre el sistema, reciba un proceso de formación sobre cómo se construyó, sobre la capacidad que tuvimos para hacer nuestra propia historia e iniciarla, y entonces eso fundamenta la capacidad para seguir construyéndola en beneficio de todas las futuras generaciones, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Lo que decía el vicepresidente es una cosa fundamental. En el trabajo de la Secretaría nos dimos cuenta que esa parte, el proceso de desarrollo, era la parte pendiente para terminar de construir el proceso de paz que iniciamos en los años 80. Y es la presentación de un plan para el desarrollo. Y en esto te queremos hacer 3 cosas. 1, mantener la continuidad histórica. Esquipulas I convocó a los presidentes y firmamos la necesidad de hacer la paz. Esquipulas II fue el proceso para construir una paz firme y duradera, que es lo que está vigente en este momento. Y ahora nos toca construir, elaborar y presentarle a la región centroamericana y al mundo Esquipulas III, que es el plan de desarrollo de Centroamérica para resolver las problemáticas económicas y sociales que nos han llevado a tener las crisis que estamos viviendo en este momento. Ese es el proceso y eso es lo que queremos seguir trabajando y presentarles. Pero el libro nos inspiró para darnos cuenta de esto y ahora estoy mucho más afirmado en lo que he venido creyendo siempre a través de los resúmenes, el análisis y la relación histórica que el autor hizo. Es un libro que vale la pena que todos los podamos leer para realmente congratularnos de nuestro esfuerzo, pero del reconocimiento que los autores hacen, como usted, Manuel, de todo lo que pudimos hacer. Así que muchas gracias por eso. Vale la pena el libro.
Muchas gracias, secretario general. Empieza a aflorar la pasión, como ustedes ven, ¿no? No puedo evitarlo. Y se lo agradezco mucho también al vicepresidente de la República. David Escobar, que fue protagonista del proceso de negociación de los acuerdos de paz, que por lo tanto es memoria viva de aquellos acuerdos. Hoy quizá más un espectador, David, ¿no?, de la práctica política, pero seguro que tiene algunas reflexiones que completan el proceso de análisis que estamos haciendo sobre el libro de Manuel Montobbio. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta noche. Desde luego al señor embajador, mil gracias por la presencia de Manuel y de todos los que están aquí en este momento. En primer lugar, quisiera saludar a mi amigo Óscar Santamaría, que compartió con los que estuvimos en aquel momento haciendo el esfuerzo inicial y que concluyó el año 92, en todo ese proceso que duró 2 años, 4 meses y 3 días, en el que tuvimos que digamos, hacer la dinámica conveniente para que el proceso nuestro llegara a su fin en aquel momento. Estamos por cumplir ya 30 años de haber iniciado el proceso el día 13 de septiembre de 1989, y ahora podemos ver las cosas en una perspectiva. En primer lugar, quiero decir que el libro de Manuel es verdaderamente ejemplar e inspirador y aleccionador. Yo lo he leído, como decía aquí don Vinicio, de una manera inicial, digamos así, porque hay que analizarlo mucho más, hay que ir paso por paso. Y una de las cosas que me ha revelado de nuevo es que cada proceso tiene su propia personalidad porque refleja la personalidad de la sociedad a la que se refiere. Eso queda completamente en evidencia. Y por consiguiente me motiva a revivir las sensaciones y las convicciones de nuestro propio proceso nacional. Evidentemente, estamos todavía dentro de la dinámica que se inició desde hace mucho tiempo, porque en primer lugar quiero decirles algo que yo siempre he pensado: las guerras nunca son espontáneas. Construir una guerra es uno de los procesos más complejos que existen. Uno construye la guerra, aunque no confiese que la está construyendo, ni siquiera se dé cuenta. Los salvadoreños a lo largo del tiempo fuimos creando las divisiones internas que al final condujeron a ese proceso bélico. En ningún momento de nuestra historia nos propusimos establecer un verdadero ejercicio democrático en El Salvador. Y por consiguiente, la división fue la que imperó. Y con otros elementos que se fueron sumando en el camino, nacionales e internacionales, llegó el momento en que las cosas estaban dadas para que los protagonistas aparecieran y el conflicto se desatara. Eso ocurrió a principios de los años 80, como todos perfectamente sabemos. A partir de ese momento, la guerra se desató y comenzó con algo bien interesante. Al inicio todos pensaban, los de un lado y los del otro, que ese conflicto bélico iba a durar 3 meses o 5 meses. Tanto es así que la guerrilla lanzó su ofensiva en enero del año 81 y le llamó ofensiva final. Y por supuesto, a los pocos días tuvo que cambiarle el nombre, porque aquello no podía ser una ofensiva final, una ofensiva general, dijeron, vaya. Y esa guerra duró casi 12 años en el terreno. Y aquí viene una serie de reflexiones que yo quisiera algunos días hacérselas a ustedes. La guerra salvadoreña tenía, por supuesto, en el campo armado 2 protagonistas: la parte gubernamental y la parte revolucionaria. A la parte gubernamental la apoyaba de una manera directa y completa Estados Unidos.
Y a la parte revolucionaria la apoyaba el campo socialista, también de la misma manera. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué a lo largo de 12 años no fue posible la victoria militar de nadie? ¿Por qué? Yo estoy seguro que ahí viene un elemento que tenemos que tener presente. El pueblo salvadoreño no se inclinó masivamente a favor de ninguno de los dos. Más bien se fue apartando de la guerra. Y con una serie de elementos que se fueron presentando, que no los menciono porque sería alargar demasiado esta intervención, fue quedando claro que no había cómo llegar a una victoria militar, lo cual era providencial para nosotros. Ustedes se imaginan lo que hubiera sido una victoria militar de uno o de otro en El Salvador. Al final se tuvieron que resignar a que aquello no se podía y que había que entrar en la dimensión política. Y así fue como llegamos a la mesa de negociación, que además tuvo una serie de elementos que yo siempre menciono y digo, bueno, el tiempo estuvo a nuestro favor. Miren, el 10 de noviembre de 1989, cuando ya estábamos en el proceso de negociación, cayó el muro de Berlín. El 11 de noviembre dio inicio la ofensiva hasta el tope, que por supuesto era un ejercicio que se venía preparando desde hacía tiempos y que los militares vieron con mucha ilusión, porque aquella ofensiva era para ver si alguna de las dos partes llegaba a la mesa y la convertía en una mesa de armisticio y no de negociación. Pero no resultó así. Se acabó la ofensiva y las dos partes tuvieron que reconocer, aunque no lo dijeran, que el proceso tenía que seguir. ¿O no es cierto, Oscar? Y así iniciamos el proceso. Y otro elemento, así como cronológico, nosotros concluimos el acuerdo de paz. El calendario fue hasta despuesito, pero el acuerdo de paz el 31 de diciembre del año 91, unos minutos después, digamos, pero dijimos que el 31 de diciembre. Unos días antes había desaparecido la Unión Soviética. Solo unos días antes. O sea que el calendario iba en armonía. Pero eso, digamos que es más bien anecdótico. Pero fíjense ustedes que hay otros elementos que yo quiero mencionar aquí, de este proceso nuestro, que es tan característico y tan original. ¿Cuál es el propósito del acuerdo de paz? No era hacer las transformaciones sociológicas y socioeconómicas del país. Eso no se puede hacer en un acuerdo de paz. Cuando uno quiere hacerlo en un acuerdo de paz, lo que pone es palabra que ahí se queda. Esa es la verdad. El propósito era, en primer lugar, concluir el conflicto armado, es decir, que terminara la lucha armada, porque sin eso no se podía pasar a nada más. Y el segundo era crear un escenario de competencia política democrática que nunca había existido, incorporando, por supuesto, al actor revolucionario, que ustedes recuerdan que había un artículo en la Constitución que prohibía eso, que después quedó borrado en la Constitución del 83. Entonces, ese era el propósito. Y miren ustedes si no funcionó el propósito y el escenario no funcionó como debía ser. El FMLN, la fuerza guerrillera, se convirtió de inmediato en partido político. Y Oscar recordará, por iniciativa nuestra, dijimos que eso iba a ser por decreto. Porque yo personalmente tenía el temor de que la guerrilla dijera, bueno, ya terminamos aquí, yo me voy a convertir en una fuerza social para estar ahí. No, tenía que ser fuerza política competitiva para que se cumpliera el objetivo político del acuerdo. Y así resultó. Y tan resultó así que años después esa fuerza guerrillera ganó el poder legalmente, sin ningún problema. Y ahí tuvimos como presidente, que acaba por supuesto de dejar el cargo,
a uno de los principales comandantes de la guerrilla, del grupo más fuerte, las Fuerzas Populares de Liberación. Y no pasó nada. O sea, el sistema ha venido respondiendo. Entonces, eso creo que define muy bien, aparte de otros factores, lo que es nuestro proceso y lo que significa. Y fíjense ustedes, ¿ha habido problemas a lo largo del tiempo? Sí, por supuesto. Ha habido, digamos, sensaciones de incertidumbre, de inseguridad y ansiedad, sí, pero ahí está el esquema. Y fíjense que el presidente actual de la República ha dicho varias veces una cosa que para mí es muy importante: se acabó la posguerra. Eso es muy importante, porque no vamos a vivir en posguerra eterna. Tenemos que pasar a otra etapa diferente. Eso es verdaderamente fundamental. Y es una etapa en la cual el sistema debe funcionar bien, no solo en lo político, sino que en lo socioeconómico, como dice don Vinicio. En esas estamos, sinceramente. Y hay una cita que ha hecho Manuel en su libro que a mí me encanta y que la voy a utilizar, por supuesto, diciendo de dónde la tomé, ¿verdad? De María Zambrano, aquella filósofa, mujer extraordinaria española, que dice algo así como esto en esencia: el pasado no existe, el futuro no existe, lo que existe es el presente del pasado, que se llama historia, y el presente del futuro, que se llama esperanza. Yo, miren, independientemente de las incertidumbres, de las opiniones, de las gesticulaciones, de los gruñidos que se puedan ver, yo creo que los salvadoreños, sinceramente, hoy estamos entrando en una etapa de esperanza, porque la esperanza tampoco es idílica. No es una ficción color de rosa. La esperanza es un esfuerzo multidimensional. Yo sinceramente creo que estamos entrando en una fase de esperanza. Y los salvadoreños tenemos que aceptar eso como un beneficio que debemos aprovechar y hacerlo desde luego en armonía con todo lo que nos rodea. En primer lugar, Centroamérica. Pero es que ahora estamos en un mundo cada vez más globalizado y por consiguiente cada vez más abierto. Nuestros entornos ahora son múltiples y eso es lo que hay que aprovechar. Esa es otra de las fuentes de la esperanza. Así que el libro de Manuel, sinceramente les digo, a mí me ha provocado una serie de reacciones mentales, algunas de ellas que son recuerdos de lo que he pensado y otras cosas que son pensamientos nuevos. Bueno, esto también es la esperanza. Así que mil gracias, Manuel, por ese aporte tan importante. Muchas gracias, don David. Es el turno del doctor Héctor Dada. Yo les había apuntado esa posibilidad, ¿no?, de que reflexionaran qué significa este libro o este tipo de libros. Hay muchos, por supuesto, escritos en torno a los procesos de paz en Centroamérica. ¿Qué reflejo o qué reflexión nos puede merecer desde una óptica más general de la región latinoamericana? Les lanzo tanto al doctor Héctor Dada como a Ronald Ochaeta esta pregunta o esta sugerencia. Bueno, primero, gracias a la Embajada de España y a Manuel por haberme invitado a comentar el libro, que como decía Manuel, ya me tocó hacerlo con la metamorfosis del pulgarcito hace 2 décadas. Se dice fácil, ¿verdad? Creo que en este libro Manuel nos da muchos aportes, no solo sobre el proceso de paz en Guatemala, sino al hacer su comparación con los procesos de El Salvador y Nicaragua, resaltando sus diferencias, hace valiosas reflexiones que creo que debemos tomar en cuenta y lamentablemente el tiempo no nos lo permite. Es casi decir una colección de tweets, hoy que está de moda, ¿verdad?, lo que voy a hacer en este momento.
Algunas frases que me llaman la atención del texto, y con el perdón del embajador de España, meterme a Latinoamérica me va a ser un poco complicado. Me voy a meter más en El Salvador. Era solo una sugerencia. Sí. Algunas frases dichas, algunas con mis palabras, otras textualmente, que me llaman la atención y que aparecen casi en todo lo largo del libro, es señalar permanentemente que la construcción de la paz es un proceso y que la paz siempre y en cualquier lugar está en construcción. Eso me parece que es una guía y que la que debemos asumir quienes vivimos esos acuerdos de paz y quienes ahora tenemos que construir la paz positiva, para usar los términos de Manuel. Entre paréntesis, David, cuando estaba diciendo que todos pensaban en 6 meses, en 3 meses terminar la guerra, en febrero de 1980, siendo yo miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, a mediados de febrero, exactamente el Día de los Enamorados, los norteamericanos dijeron que si asumíamos el plan de contrainsurgencia que ellos estaban proponiendo, al no más tardar en 6 meses, se iba a terminar la guerra. Se equivocaron de lado a lado, ¿verdad? Lo que hicieron fue acentuar la guerra. Y en mayo de ese año, la guerrilla en México me dijo que yo era un hombre pesimista, porque yo decía que en 5 años se iba a terminar la guerra. Y me dijeron no, a no más de 6 meses. En alguna cosa tenían que estar de acuerdo, ¿verdad? En el plazo de 6 meses. Y también en que no se les cumplió, ¿verdad? Lamentablemente. Y quizás me toca aclarar que me tocó vivir el proceso de negociación desde una atalaya, pero a la vez un espacio de participación ideal, desde la CEPAL. Yo no lo viví como algunos supuestos historiadores de la vida de uno que no saben lo que uno vivió, desde la guerrilla, como algunos me han atribuido. Yo lo viví desde fuera de la guerra, totalmente desde fuera de la guerra, pero bastante metido en el proceso. Siguiendo con el razonamiento de Manuel, y perdonen el desorden, la paz negativa, que es el cese de la violencia, no puede entonces, según la concepción de él, terminar el proceso. Siempre debe continuar el proceso de construcción de la paz positiva, que significa no solo la eliminación de la violencia física, sino las condiciones de vivir en común en la sociedad, participando de los beneficios de la vida social. Quizás un tema bien importante que debemos resaltar y que se nos olvida es que la parte esencial de los acuerdos, nos dice Manuel, son un pacto entre quienes tienen el poder de las balas. Son 2 partes los que tienen el poder de las balas, los revolucionarios y los gobiernos. Y que se trata de que el actor revolucionario armado renuncie al poder de las armas, al poder de la violencia que le dan las armas, para entregar el monopolio de la violencia al Estado. O sea que la renuncia que hacen los insurgentes, y en esto podemos aplicárselo a la contra de Nicaragua, no estoy hablando de izquierda o derecha, es en beneficio de darle el monopolio de la violencia al Estado, que le corresponde, evidentemente, pero a cambio de eso, lo que recibe es la reforma del Estado para eliminar las causas por las cuales asumió la vía armada de lucha. Esto significa que los grupos que entran a la negociación tienen que hacer serias renuncias ideológicas, que creo que uno de los grandes dramas del país es que no se han asumido con la responsabilidad de vida. La izquierda renuncia, como dice Delberto Torres, a que la toma del poder por la vía violenta es previa a la transformación de la sociedad.
y se asume el poder total. Asumir que van a utilizar las normas de la democracia liberal, la democracia burguesa, como la llamaba la izquierda, para poder hacer las transformaciones sociales, es una fuerte renuncia ideológica que, al menos en El Salvador, la izquierda disque marxista, porque yo no estoy muy seguro de eso, nunca ha asumido. Pero para la derecha representa un cambio de visión, un cambio de objetivo, un cambio de su forma de controlar el Estado, ejerciendo violencia del Estado, negando la participación, abriéndose a la democracia, como decía Edelberto. O, en palabras de Edelberto Torres, se pasó, por un lado, al abandono de la contrarrevolución preventiva, que fue la justificación permanente de la represión que sufrimos cuando jóvenes por predicar la democracia, y el otro lado pasó a la revolución esfumada. La visión revolucionaria se convierte en un proceso de modernización política para la izquierda y para la derecha, esa misma modernización política que fue siempre negada. Recuerdo a un coronel del ejército salvadoreño en 1968, cuando nos escaparon a matar a unos dirigentes de lo que fue el Partido Demócrata Cristiano, que ya no existe, en la ciudad de Suchitoto, y cuando yo le estaba alegando que lo único que hacíamos era defender nuestros derechos ciudadanos constitucionales, me dijo, muchacho, entonces yo era un muchacho, estoy hablando de 1968, ¿verdad? Muchacho, alguna vez vas a entender que lo más subversivo en este país es pedir que se cumpla la Constitución. Mejor hacerte comunista, perdónenme la frase, las voy a repetir textualmente, porque si te haces comunista, te puedo joder con la Constitución en la mano. Esa era la realidad de este país, contra la que se rebelaron los que quisieron rebelarse y contra lo que nos rebelábamos de otra manera en los que no creíamos en la lucha armada. Yo creo que una de las virtudes del libro de Montovio es que nos recupera a la memoria los procesos previos a los acuerdos de paz que, y yo hago mi mea culpa, se nos olvidan. Si bien me tocó participar por una mala decisión de Vinicio en algunas partes de la estructuración de Esquipulas II, que siempre he dicho que era un negrero con nosotros, los funcionarios de la CEPAL que ayudamos a estructurar no solo los acuerdos, sino ahí se inició el Plan Especial de Cooperación para Centroamérica, aunque se olvida que ahí nació, que después lo asumió el conjunto de Naciones Unidas. Se nos olvida Contadora, se nos olvida el proceso de San José, se nos olvida el grupo de Nassau, que fue muy importante y que no hay tiempo de explicarlo, pero además ya Vinicio lo dijo, el atrevimiento que significó convocar Esquipulas I. Manuel nos describe lo esencial de lo logrado con Esquipulas de manera que me parece muy importante. Para los sandinistas significó su legitimación como gobierno, que para algunos fue un gran pecado de Esquipulas. Decían, Vinicio Cerezo, ¿en qué anda? ¿Verdad? Está legitimando como gobierno a los sandinistas. Pero como dice Manuel, y aquí voy a asumir palabras de Edelberto Torres, mi buen amigo y quizás el mejor sociólogo que ha tenido Centroamérica, los sandinistas mostraron con su participación en el proceso de Esquipulas que estaban convencidos de la inviabilidad de construir el socialismo pese a que habían ganado la revolución.
O sea que la toma del poder por las armas no se convirtió en un antecedente para poder hacer la transformación social que ellos soñaban. No digo que no hicieron una profunda transformación social, que es otra cosa. Y que los acuerdos de paz cambiaron, siguiendo con Esquipulas II, tuvo hasta una nota irónica que se nos olvida. Costa Rica creó una comisión de paz para uniformar Centroamérica. O sea, el oasis de paz de Centroamérica creó una comisión de paz que no hallaba qué hacer en el país, pero que se convirtió en un ejemplo para los otros países muy importantes de que había que participar íntegramente en el proceso de Esquipulas. Los procesos de paz a posteriori es difícil de enjuiciarlo porque tratamos de meter todo como objetivo de la paz y todos los problemas nacionales. La delincuencia aquí se convierte, pero los procesos de paz comienzan una nueva dinámica social con sus propios elementos, sus propias contradicciones, en un nuevo escenario, como decía David. Y además, cuando analizamos el proceso de paz de El Salvador y posiblemente también el de Guatemala, se nos olvida algo que ya Álvaro de Soto y Graciana del Castillo, el mediador de Naciones Unidas, señaló en su momento. Mientras hacíamos un acuerdo de paz cuya realización necesitaba reconstruir el tejido social del país con una alta participación estatal, se impone un modelo liberal que intentaba, y lo voy a decir en palabras de un asesor de Margaret Thatcher, reducir un Estado anémico a ser un Estado absolutamente incapaz de asumir la paz. Eso sí se logró. La imposición del neoliberalismo simultáneamente con el proceso de paz es una de las causales de muchos de los problemas de El Salvador que no alcanzamos a dimensionar en cuenta gran parte de la violencia social que tiene el país. Perdonen que sea tan fuerte en esto. Y hay que decir que los acuerdos de paz, su gran virtud es construir un poco de institucionalidad, básicamente por partidos que no nacieron para construir democracia, sino ambos nacieron para construir dictaduras. Uno, dictadura del proletariado, otro, el autoritarismo oligárquico militar que se pretendía reconstituir en las ideas fundamentales de Arena. Me voy a quedar aquí, solo voy a resumir para que no me vayan a regañar. Ya sabe Federico que yo me suelo pasar del tiempo y alguna vez me dijo que tenía mucha sangre fría para aguantar a los que me quieren callar, ¿verdad? Pero hoy me voy a callar, Federico. Solo quiero decir que en este momento creo que una de las grandes obligaciones que tenemos es defender la institucionalidad democrática posibilitada por los acuerdos de paz y por la dinámica social del país. Y la tenemos que defender frente a las tentaciones de lo que hoy en el mundo se llama la democracia iliberal, que desprecia y considera obstáculo para el buen gobierno la independencia de los órganos del Estado, que ya no mata a los enemigos, sino los descalifica vía tweet como interlocutores legítimos, que comienza a crear un tipo de violencia psicológica sobre la sociedad y a constituirse en los protagonistas únicos de la voluntad popular. Salvini en Italia, Erdogan en Turquía, otros señores en Hungría, Orbán, en Polonia, Bolsonaro, y aquí estamos ya con la tentación de comenzar a constituir una democracia iliberal
donde no hay proyectos, donde se gobierna con lo que impresiona a la gente, se inventan problemas, como hace el señor Trump con la migración centroamericana, se gobierna de una manera que es contraria a los principios básicos de un Estado de Derecho democrático. La democracia la construimos todos, la integración de todos es una responsabilidad si queremos continuar con el proceso de paz. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Dada y sobre todo muchas gracias por no haber seguido mi sugerencia, ¿no? Yo creo que ha sido muy enriquecedor y muy sintético su análisis y sus observaciones. Terminamos con la intervención del embajador Ronald Ochaeta, embajador de la Organización de Estados Americanos. Yo ya no le voy a decir a nadie lo que tiene que decir o dejar de decir, ni en qué tiene que poner el acento. Lo digo con la mano en el corazón, con todo mi respeto por Ronald Ochaeta, que además se da la circunstancia de que, como ustedes saben, es guatemalteco. Y qué mejor que cerrar este turno de brillantísimas intervenciones con un nacional guatemalteco cuando estamos presentando un libro sobre el proceso de paz en Guatemala. Ronald, muchas gracias. Muchas gracias, embajador, y muchas gracias a todos los presentes. Quiero agradecer a la Embajada de España por esta invitación y al embajador Montovio también, a quien tuve el privilegio de conocerlo y coincidir en Ciudad de Guatemala cuando él era funcionario de su gobierno ante el gobierno de Guatemala, junto con don Juan Pablo de la Iglesia, a quien recuerdo con mucho cariño. Yo voy a dar una visión quizás un poco distinta a la que mis antecesores han dado, por razones obvias. Si ustedes ven, hay una diferencia generacional, en particular con el presidente Vinicio Cerezo, que fue mi presidente cuando yo estaba cerrando la universidad. Entonces, algunas veces me tocó escuchar lo que le decían a don Héctor, que ahora que sos muchacho tenés que aprender ciertas cosas. Y bueno, me tocó aprender sobre la marcha. Esa es la verdad, esa es la realidad, y fue una marcha muy dura. Dura como a mí me tocó ver los golpes de Estado que sufrió la democracia, y en este contexto el gobierno de la democracia cristiana. Veníamos de una transición del autoritarismo a la democracia. Como estudiante de la Universidad de San Carlos, luché por esa transición, naturalmente desde las aulas, no desde otra. Y me tocó ver la represión y las presiones que ejercieron sobre este gobierno demócrata cristiano para truncar precisamente un proceso que había iniciado con mucho éxito, con un 70% creo, o 68% de los votos, cosa que nunca se había visto en Guatemala. Y bueno, en el fragor de la juventud uno siempre estaba con esta bandera de salir del autoritarismo de los regímenes militares que habían pues hecho lo que hicieron. Dicho esto, quiero agregar nada más de que yo no fui actor de ninguna de las partes en el proceso de paz. Yo estuve en el entorno de ambas partes, quizás bastante incisivo y molesto para ambas partes del proceso de paz. Yo constituí la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en el año 1989, con el arzobispo Próspero Penados y el obispo auxiliar Juan Gerardi, y por circunstancias de la vida me tocó en algunas veces recibir consultas de Monseñor Quesada Toruño, que fue el conciliador en la primera etapa del proceso de negociación. Bien, dicho esto, quiero leer una de las paradojas que nos plantea Manuel en su libro. Y dice: la paradoja del proceso guatemalteco radica, sin embargo, en que su brillantez encierra al tiempo su oscuridad. ¿Qué razón tiene el embajador, de verdad? Porque cuando yo me fui a leer el texto de este ensayo,
hice una línea de tiempo y encontré pues algunas fechas muy significativas para el proceso de paz. Por ejemplo, en 1987, como bien lo dice en su libro, en Madrid se hacen los primeros acercamientos a través del embajador Danilo Varillas, que era el embajador del presidente Cerezo, y a quien se le encomienda hacer esos acercamientos, hasta donde tengo entendido, con la mala fortuna que 2 años después es asesinado extrajudicialmente frente a su casa, lavando el vehículo y tratando de protegerse, se escondió debajo de su vehículo y aún así fue rematado por unos sicarios de esa época, identificados además, pero nunca procesados ni juzgados. Esta fue, digamos, encuentro yo, después de la lectura y las reflexiones provocativas que nos hace Manuel en su libro, de verdad muy buen libro, porque evoca reflexiones y provoca y cuestiona también, que es lo que a mí me ocurrió en estos días que lo estuve leyendo, y es que el signo del proceso de paz, lastimosamente para los guatemaltecos, se da sobre un contexto de impunidad. Y es primero el asesinato del embajador Danilo Varillas, que es quien inicia los contactos para una negociación pacífica en Guatemala, y concluye lamentablemente también en 1996 con otro signo de impunidad, que es el último desaparecido del conflicto. Me refiero al caso de un exguerrillero que secuestran a una señora, una dama de alta alcurnia en Ciudad de Guatemala, antes de, o mejor dicho, durante el proceso de paz, y ya en las vísperas para firmarse el proceso de paz. Este último desaparecido del conflicto, como le solíamos llamar, o le solemos llamar quienes conocemos el caso, marcó definitivamente el proceso de paz, su conclusión, y aceleró incluso las negociaciones que se estaban dando, porque temía la comunidad internacional que estaba acompañando, como los actores en el conflicto, temían que se podía descarrilar ese proceso por ese hecho, el primer hecho, el secuestro de la señora Botrán, y el segundo, porque nosotros habíamos descubierto quiénes habían sido los autores del secuestro, por un lado, y segundo, la ejecución extrajudicial de una de estas personas por parte de fuerzas del Estado que también se identificaron. Esto causó mucha conmoción en el país, y por eso digo que el proceso lastimosamente viene con ese signo de impunidad, y que en esa línea del tiempo nosotros encontramos que en 1990, por ejemplo, el presidente o expresidente Serrano da un autogolpe de Estado con el pretexto de que no le dejaban negociar con la guerrilla el proceso de paz, cosa que no era real, sino eran otras las circunstancias por las cuales él dio ese autogolpe. Sin embargo, cabe destacar que es en este tiempo, con el acuerdo de Oslo, que se constituye la figura del conciliador, que es Monseñor Quesada Toruño, y que hace a diferencia de lo que ocurrió en El Salvador, hace un penduleo entre las partes. Es un nacional que hace un penduleo entre partes, con la observación bastante discreta de un emisario del secretario general, que era Francesc Vendrell, de nacionalidad española. Valga decir que España siempre estuvo muy presente en el proceso de paz de Guatemala. Y así es como se hace el acuerdo del Escorial con la URNG en la instancia política, en la que entonces ya se prevé que URNG se va al final del conflicto, se tendría que constituir en partido político y participar en las próximas elecciones cuando una vez hubiese firmado el proceso de paz. Esto, a diferencia de El Salvador, también es muy
ejemplar, porque en El Salvador, hasta donde yo tengo entendido, el FMLN, una vez que firmó la paz, no tuvo que hacer ningún proceso para constituirse como partido político, cosa que sí ocurrió en Guatemala con URNG y bueno, eso fue uno de los escollos que tuvieron que salvar en 1998 por ahí. Pero en 1991 el Acuerdo de Querétaro marca también el proceso de democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, un acuerdo bastante importantísimo para todo el proceso de paz. En 1994, luego de que el presidente Serrano diera el autogolpe, se entra en un limbo el proceso de paz. Muchos temían que el proceso definitivamente no se iba a retomar y al presidente Ramiro de León Carpio, que había sido nombrado por el Congreso en una terna, le toca negociar sobre la misma negociación y esa negociación le llevó casi año y medio hasta que en 1994 en México se logra un nuevo acuerdo, el acuerdo marco para la negociación entre el gobierno de Guatemala, perdón, el acuerdo marco para no me acuerdo cómo, el de 1900, acuerdo marco para la reinserción era, ¿no? La de 1994. Y aquí hay algo muy importante, que el proceso de paz, desde mi perspectiva, desde la llanura, siempre lo vi como un proceso de paz tutelado por el ejército. Y es la primera vez que el gobierno se presenta sin el ejército. Es decir, el ejército era parte de la delegación, porque anteriormente se negociaba gobierno y Fuerzas Armadas o ejército como que si fuera un ente abstracto del propio Estado. Y eso demostraba la presencia y fuerza que tenía el ejército dentro de las negociaciones de paz, como lo pudo percibir el presidente Cerezo durante su mandato. Yo recuerdo alguna vez cuando el presidente Cerezo declaró que el primer año solo tenía el 30% del poder, y lo cual se reflejaba básicamente por el ímpetu que tenía el ejército. Y recuerdo alguna de las anécdotas, por ejemplo, la conferencia episcopal en 1988, que es uno de los años más críticos de esa transición, 88-89, la conferencia episcopal plantea la carta pastoral sobre la tierra, y al mismo tiempo el ejército redefine su estrategia política y declara la doctrina de estabilidad nacional, creo que se llamaba, que más o menos, en palabras del extinto general Gramajo, decía que necesitaban del poder civil, que prácticamente habían abierto el proceso democrático, porque necesitaba de un poder civil para continuar con la política contrainsurgente de manera global. En eso, palabras más, palabras menos, según el general Gramajo, consistía esa doctrina de estabilidad nacional. Luego, bueno, otro de los puntos críticos del proceso guatemalteco, y en las que yo creo que es la base de su fracaso, porque en Guatemala fracasó la paz, pero no ha fracasado el proceso. Fracasó la paz cuando 2 años después de firmada la paz, el referéndum para las reformas constitucionales no se aprobó por parte de la población. Y no se aprobó no porque la población en realidad no la quisiera, sino que fue una población desinformada, paradójicamente desinformada por el mismo presidente que firmó la paz. Y esto trae también a colación otra lectura, que el sector empresarial no estaba dispuesto a firmar la paz con un presidente que no fuera de ellos, y el presidente Arzú lo constituía. Y en efecto firmó la paz, pero no promovió los acuerdos de paz, y esto se vio precisamente reflejado en la pérdida, o que ganó el no al referéndum, y de hecho no hubo reformas constitucionales, y menos iba a haber una reforma fiscal, que se venía luchando por la misma desde 1987, dicho sea de paso también
una de las razones por las cuales le quisieron dar golpe de Estado al presidente Cerezo, si no mal recuerdo. Entonces no existía reforma fiscal, ya no haber reforma fiscal tampoco era previsible la sostenibilidad de esos acuerdos en el futuro. Y ahí perdimos la paz, en ese año, en mayo de 1998. Y como premonición, lastimosamente en abril también perdimos a un obispo, porque fue asesinado el obispo Monseñor Gerardi, con el que yo trabajé. Fue asesinado básicamente porque el 24 de abril presentamos el informe Guatemala Nunca Más, que era el informe de la recuperación de la memoria histórica que sirvió de base para los trabajos de la Comisión de la Verdad, uno de los acuerdos con éxito, relativo también, pero en su implementación con éxito de la Comisión de la Verdad. 48 horas después es ejecutado extrajudicialmente por fuerzas del Estado, como ya fue comprobado 14 o 15 años después de un largo proceso judicial, y condenados sus autores materiales, más no los intelectuales. Aunque los nombres están ahí, no hay manera de que la justicia avance hasta ellos. Bueno, estas son, digamos, para mí las claves del fracaso de la paz en Guatemala. Como decía uno de los que me antecedió en la palabra, creo que el doctor Escobar Galindo decía bien, que una negociación no era para hacer un esquema grande o una lista de peticiones o reformular el país a través de acuerdos, a través de papeles que iban a otros papeles, pero estos papeles no los pudimos hacer nosotros con la reforma constitucional y la perdimos. Y esta lectura es de hace 10 años, que es cuando el embajador Montovio, me parece, culmina este estudio y lo presenta, 10 años después, hablando de esto. Lo único que nos queda a nosotros los guatemaltecos hoy día es continuar en un proceso para que algún día, desde la esperanza, como se decía al inicio, nosotros podamos rescatar a nuestro Estado, a nuestro país, que hoy día está en maltrecho, lastimosamente, pero que si hubiésemos hecho la tarea de cumplir con los acuerdos de paz, o las partes en conflicto hubiesen hecho la tarea correctamente, me parecería a mí que no estuviéramos en la situación que estamos. Así que lastimosamente es la perplejidad que me queda a mí de leer estos ensayos magníficos, por supuesto, y que a mí me retrotraen en el tiempo y me llevan a esos tiempos a recordar muchas de las anécdotas. Cuando el embajador de España preguntaba qué puede dejar esto para América Latina, o en el contexto de América Latina, cómo podemos analizar este proceso. Lastimosamente un poco tarde, porque en Colombia ya se firmó la paz con un esquema muy parecido al de Guatemala, que no funcionó para los guatemaltecos. Ojalá les funcione a los colombianos, sinceramente lo deseo de corazón. Pero otro de los errores que Naciones Unidas cometió en Guatemala es que después de que nosotros como Iglesia Católica, hicimos un posicionamiento en 1994 en favor de la paz, porque había un estancamiento bastante agudo, la verdad, en el que el conciliador no avanzaba y el sistema del penduleo había quedado estancado. Nosotros pedimos públicamente, a través de un manifiesto del arzobispado, que se replanteara el modelo de negociación y que se revitalizara también las negociaciones, y pedíamos a la comunidad internacional su intervención. Nuestra sorpresa fue que Naciones Unidas tomó la decisión de nombrar al asistente de Frances Vendrell, que es Jean Arnolds, y no a Frances Vendrell como el que venía acompañando todo el proceso de paz en Guatemala, y que Jean Arnold, después de ser mediador, pasa a ser verificador de los acuerdos que lo constituyen juez y parte. Y cuando ocurre ese problema del desaparecido,
pues lastimosamente él pues vio su conveniencia, perdón que lo diga así tan crudo, pero fue una conveniencia política, porque tenían toda la información, ellos tuvieron la información en Minugua, ordenó la supresión de esa información, y esto lo digo con propiedad, porque a mí me llevaron el disco duro, un funcionario de Minugua que no estaba de acuerdo en suprimir esa información, y a todos les ordenó que en las computadoras cualquier información que hubiese de ese caso fuera eliminada, y limpiaron los discos duros, excepto uno, que es el que a nosotros nos llevaron y que nos sirvió de base para continuar con esa investigación que finalmente descubrimos lo que había ocurrido y el encubrimiento en el que él había incurrido en este proceso para salvar, supuestamente para salvar el proceso de paz. Quizás la intención de salvar el proceso de paz es plausible, mas no el hecho de encubrir un crimen como el que se había cometido, independientemente de quién lo cometió. Pero era un delito grave que además después en la Ley de Reconciliación Nacional quedaba excluida de una amnistía eventualmente. De manera que esto es lo que yo tengo que decir. Me disculpan que salga un poco del renglón y sea políticamente incorrecto. Hablo acá a título personal, no hablo a título de definitivamente la institución que estoy representando en El Salvador. Muchas gracias. Gracias, Ron. Bueno, antes de darle la palabra al embajador Montovio para que cierre el acto, quiero agradecerles a todos, al vicepresidente de la República, al secretario general del SICA, David Escobar Galindo, al doctor Héctor Dada, por supuesto a Ronald Ochaeta, su participación en este acto de presentación, por supuesto a Eloísa Baello, la directora del Centro Cultural, nuestra anfitriona, a todo el equipo del Centro Cultural que como siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Les dejo por 3 minutos con el embajador Montovio, que es el único obstáculo entre ustedes y una copa de vino español. Pero merece que escuchemos sus reflexiones, porque indudablemente es el protagonista de este acto de esta noche. Gracias. Decía Víctor Jara, te recuerdo, Amanda, que la vida es eterna en 5 minutos, en 3 lo va a ser todavía más, pero voy a intentar ser muy telegráfico. Sobre todo creo que lo importante de un libro es leerlo, y ahora asistimos a la botadura, somos una isla de un náufrago que envía mensajes con la esperanza de que en otra orilla alguien los lea. Por tanto, yo digo, lo interesante es leer el libro. Pero quien lo lea se encontrará pues con un itinerario para comprender el proceso guatemalteco en 4 etapas. La problemática de la construcción del Estado, de estados viables en Centroamérica, la aproximación regional a través del proceso de Esquipulas, la negociación y ejecución de los acuerdos de paz y el proceso de incorporación de la URNG. Creo que parte de esta comprensión responde a una idea no solo de que hay que comprender el proceso de paz, sino la paz como proceso. Y eso hay que ponerlo en el ámbito, en la onda larga de la problemática de la construcción del Estado, desde la propia llegada de los españoles o la constitución de Guatemala en una comunidad política, y en la dimensión regional. La paz en Centroamérica es regional. Y junto a eso, yo simplemente os voy a compartir algunas preguntas que se hacen en el primer capítulo. Primero, pensar en la paz en Guatemala, pero creo que en general es pensar en un Estado viable, con legitimidad, eficacia y capacidad de movilización. Segundo, es pensar en el nosotros de los guatemaltecos, y en general pensar en la paz es en nosotros, que somos todos los seres humanos. En cuanto asumamos esa dimensión común, estaremos en paz. La pregunta en Guatemala es si Guatemala es dónde somos o es lo que somos. ¿Es dónde somos unos nosotros frente o contra o ignorando a los otros? ¿O somos el todos que queremos ser los guatemaltecos? Y, en tercer lugar, la creación de la paz, de la misma manera que digo que la construcción de la paz
es un proceso y está siempre en construcción, es el reto. El conflicto es algo inherente a toda sociedad, a todo grupo humano, y el reto es la no utilización de la violencia para la canalización de los conflictos. La violencia, desde luego, es y puede ser directa, pero también es estructural. Ausencia o insuficiencia de desarrollo o ausencia o insuficiencia de democracia. Y también es y puede ser cultural. El reto de construir la paz es la superación de todas esas tres dimensiones de la violencia. Y creo, sobre todo, también que de la misma manera que los acuerdos de Guatemala o los acuerdos de El Salvador son algo hacia el pasado, también se nos plantea el reto de que sean algo hacia el futuro. En el fondo, este es un libro que, haciendo honor a María Zambrano, se plantea el reto de la alquimia de transformar la memoria en esperanza. En el caso de Guatemala, al mismo tiempo que podemos mirar los acuerdos hacia el pasado, los podemos mirar como una agenda estructural que señala la problemática de crear esta paz en Guatemala y, por tanto, un horizonte hacia el que navegar. Creo que si uno no tiene un horizonte hacia el que navegar, no navega, sino flota. Y los acuerdos pueden ser importantes para que en su caminar en la historia Guatemala navegue hacia un futuro mejor y transforme la memoria en esperanza. Y ese es el deseo para el que está escrito este libro, y además del comercial de la copa que ha hecho el embajador, yo quiero añadir que el libro está a disposición de los que queráis y que con mucho gusto, pues a quien quiera se lo dedicaré. Muchas gracias. Gracias a todos.